Hola, muy buenos días a todos los jóvenes de Colegios Mendel. Quien les habla una vez más el profesor Carlos Enrique Arriaga Alarcón, del curso de literatura. El día de hoy, jóvenes, hablaremos de la literatura del clasicismo, ¿no? La primera corriente literaria, especialmente el clasicismo occidental, al cual pertenecen la cultura griega y la cultura romana. Entonces, ahí, para presentar el título de nuestro tema de hoy. Como verán ahí en pantalla, el rostro de Homero, su obra sobre la guerra de Troya y la cólera de Aquiles durante esta guerra, y el título de hoy, el clasicismo, Homero y el análisis de la Ilíada. Para empezar, primero recordemos qué es el clasicismo. Deben de recordar que el clasicismo es la primera etapa o la primera corriente de la literatura, en este caso occidental, cuando se hace alusión al periodo justamente de las culturas greco-romanas. Periodo que comprende más o menos entre los siglos X a.C. hasta los siglos V después de Cristo. Los escritores griegos y latinos fueron tomados como modelos por las diferentes literaturas de los siglos posteriores. Subrayo esa palabra modelos, porque cuando a ti te pregunten qué es un clásico, tú tienes que recordar que un clásico viene a ser un modelo, repito, viene a ser un modelo. Por eso la importancia de subrayar esa palabra. El clasicismo significa perfección artística y comprende obras literarias creadas con sujeción a cánones de belleza y arte, lo que significa que toda obra clásica se constituye un canon, un modelo, un arquetipo para realizar. Bien, sigamos. ¿Cuáles son las características más resaltantes del clasicismo griego? Entre sus características tenemos primero la armonía y la medida exacta. Los griegos en general siempre buscaron la armonía entre el todo y la medida, no más, no menos. Segunda característica, búsqueda de la belleza y la perfección artística, como es la literatura, arte. Tercera característica, buscaron el predominio de la razón que debía regular a la imaginación y a la fantasía, la razón. Las obras literarias, finalmente, como última característica, son verdaderos modelos. No te olvides que hablo de modelos y que simbolizan el ideal estético, en este caso el ideal estético de la literatura. Esto entre las principales características que yo resumiría así: armonía, belleza, perfección, razón, modelos de realización. Habiéndolo dicho así, a continuación ahora hablemos un poquito de la literatura griega. Con la literatura griega, chicos, nace también la literatura occidental. Los autores griegos establecieron los distintos géneros literarios. Fue Aristóteles que en su obra poética habla de los distintos géneros literarios que en aquel tiempo, obviamente, los griegos alcanzaron, ¿ya?, notable perfección, que son tres: el género épico, el género lírico y el género dramático o el teatro. No se olviden que son los tres géneros clásicos también, por algo le llaman los géneros clásicos. ¿Qué más debo contarte? Los representantes. Entre los representantes de esta literatura griega, veámoslo justamente por géneros. En la épica, acuérdense, la famosa épica donde se narraba hazañas, ¿ya?, tenemos a Homero con sus obras La Ilíada, la Odisea; a Hesíodo con sus obras La Teogonía y Los Trabajos y los Días. En el caso de la lírica o la poesía griega tenemos a Safo, la diosa de la poesía, con sus himnos y epitalamios, y a Píndaro con sus epinicios.
En el género dramático o teatro, por supuesto, debemos distinguir básicamente dos, ¿no? ¿Se acuerdan? Dos especies, la tragedia y la comedia. Pero en el caso de la tragedia, que de por sí tiene hechos fatales, terribles, tenemos, por ejemplo, a tres representantes trágicos griegos. Sófocles, autor de Edipo Rey y Edipo en Colona, que de alguna forma recordarán ustedes, él es considerado el máximo representante de la tragedia. Esquilo, autor de Prometeo encadenado, los 7 contra Tebas, Agamenón, las Coéforas y las Euménides, que están justamente esas tres últimas que he mencionado, o sea, Agamenón, Coéforas y Euménides en la famosa Orestiada, ¿ya? Gran obra representativa de Esquilo, y por supuesto Esquilo es el padre de la tragedia. Y luego tenemos a Eurípides, autor de Las Bacantes, Alcestes, El Cíclope, Electra, Las Troyanas, entre otras obras. Estos tres, como habrán visto, Sófocles, Esquilo y Eurípides, son representantes de tragedia. En el caso de la comedia, ustedes saben que la comedia es un poco más alegre, ¿no? Tenemos a Aristófanes con sus obras Las nubes, las ranas, las aves, las avispas, los caballeros. Como comentario les narro un poquito. El teatro o género dramático, especialmente en su primera versión o especie que es la tragedia, no se olviden que nació a raíz de la representación, repito, de la representación, ¿ya?, del sacrificio del dios Dionisio o Baco, el dios de la fertilidad, el dios del vino. Ustedes sabrán que nosotros también le llamamos dios de la vendimia, ¿no? Y a partir de la representación de la muerte y sacrificio de este dios, ¿ya?, llamado Dionisio Baco, es que nace la tragedia. Y a partir de la tragedia luego viene la comedia. La tragedia es fatal, la comedia tiene final alegre y feliz. Finalmente he de comentarles que la literatura griega ha tenido dos periodos fundamentales. Primero, deben saber que el género épico y el género lírico pertenecen a la época homérica, o sea, a la época de Homero, o llamada también la época jónica, que son más o menos comprendidos entre los siglos X al siglo VI a.C. En cambio, la tragedia y la comedia, que es teatro, o como quiera decirlo tu género dramático, corresponde al periodo ático, o al llamado siglo de Pericles, que no es más que la edad dorada o la edad de oro de Grecia, ¿ya? Y esto corresponde a los siglos V y IV antes de Cristo. Ya después de eso vendría lo que tú vas a llamar el periodo de la decadencia. Entonces, épica y lírica son del periodo homérico-jónico y la tragedia y comedia, que es el teatro, son del periodo ático o el siglo de Pericles, que es la edad de oro. Dicho esto, a continuación hablemos justamente de la épica heroica y de Homero, ¿ya?, ese célebre género donde se narra y se relata hechos y hazañas. Y para eso te comento algo breve. Homero nació probablemente y más cercanamente en la ciudad de Esmirna, en el siglo VIII a.C. Su verdadero nombre fue Melesígenes, ya que Homero significa ciego. Melesígenes porque probablemente nació a orillas del río Meles, pero con el paso del tiempo este hombre probablemente se quedó ciego, por eso Homero significa ciego, aunque también algunos creen que su significado Homero es rehén, debido a que había hombres que narraban y relataban hechos grandiosos de otros pueblos. Generalmente eran aquellos que no iban a luchar, ¿ya?, que eran de alguna forma hombres que pertenecían a pueblos conquistadores. Homero viaja, dice, por todo Grecia al lado de Mentes, quien de alguna manera va a ser su amigo y guía. Y finalmente, después de haber viajado por todo el mundo contando sus hazañas e historias, este famoso Aeda, repito Aeda porque compone sus creaciones propias, Aeda porque narra, relata, canta y recita sus creaciones propias, muere finalmente en la isla de Ios, también en el siglo VIII a.C. Su corriente obviamente es el clasicismo griego occidental. La cuestión homérica, ¿a qué se refiere la cuestión homérica? Aquella polémica sobre
¿qué es de Homero si existió como hombre y si existió fue realmente el inventor de la Ilíada y la Odisea? Existen tres versiones sobre la cuestión homérica. Una versión dice que Homero no escribió las obras, que inclusive Homero no existió. Esa es una primera cuestión. Una segunda dice, no, Homero fue un rapsoda, o sea, un poeta que narró y recitó estas obras que ya de por sí existían ya, porque históricamente estos hechos habían pasado, así que lo que él hizo fue simplemente repetir o imitar hechos que ya existían. Pero por último, hay la tercera versión, que es la que dice que Homero al parecer sí existió, y no solo existió, sino que sí escribió dichas obras, es decir, que fue un aeda autor de estas obras. Tres versiones, ¿ah? La que no existió, la que existió pero solo imitó, recitó nomás esas obras, las reunió nada más, y por último, la tercera que sí existió y finalmente sí escribió, es autor aeda de estas obras. Muy bien, dicho esto, a continuación hablemos de sus obras publicadas. La Ilíada, obra que cuenta la guerra de Troya y por supuesto la cólera de Aquiles, narrando los últimos 51 días de la guerra. La Odisea, que es una historia de aventura ultramarina, y el regreso de Ulises a Ítaca, ¿no? Perdido en el mar, por supuesto, termina finalmente, después de mucho tiempo, llegar a su isla. La Batracomiomaquia, que es una parodia de la Ilíada, trata de una guerra entre ranas y ratones, de ahí el título. Y Margites, que es una parodia de la Odisea. Estas son las obras de Homero y por supuesto acá con la presentación, ¿no? Acá está la Ilíada y la Odisea, que por cierto, jóvenes, en la antigua Grecia era de lectura obligatoria en la educación de todo joven griego. Esto ellos tenían que saberlo, era parte de su formación educativa. Características de la obra de Homero. Miren, tienen que identificar esto. Primero, hay que hablar de sus estilos y recursos. Existe una profunda unidad y una gran capacidad de condensación de la obra en el caso de Homero. Utiliza muchos epítetos calificativos y por supuesto símiles y comparaciones a lo largo de la obra. Generalmente el personaje siempre es calificado de alguna manera con un epíteto o si no, se compara. Anticipación. Él tiene la capacidad de anticipar a lo que va a suceder, con una suerte de preludios que se da dentro de la obra. La omnisciencia, el narrador sabe todo lo que va a suceder. La caracterización de los personajes es minucioso y detallado. Esas son las características fundamentales de la obra de Homero. Y si es así, chicos, a continuación hablemos de el análisis literario de la Ilíada, una de las grandes obras de Homero. Ilíada viene de Ilión, que era el nombre con el que los griegos llamaban a la ciudad de Troya. Por eso se llama Ilíada de Ilión y no Troyada. Como ven, con la presentación del libro ahí, con su caballito, ¿no? Ahí está el caballito de Troya. Primero, tengo que contarte el resumen, hacer el argumento de la Ilíada para que lo puedas entender, ¿ya? Y cuando empieza la historia, yo te contaba que narra los últimos 51 días de la guerra de Troya, ¿ya? Guerra que duró más o menos 10 años y medio, pero la historia de la obra de Ilíada nos cuenta solo la parte final. Y nos cuenta justamente la historia donde el protagonista principal es Aquiles, ¿no? Te olvides, si yo te pregunto quién es el protagonista principal, Aquiles, dentro de Ilíada, ¿ya? Es un héroe de origen semidivino porque es en parte humano y en parte Dios, hijo pues de Peleo, ¿se acuerdan del príncipe Peleo y de la diosa Tetis? La historia comienza cuando justamente él riñe con su jefe Agamenón, quien debido a que Crises, el sacerdote de Apolo, empieza reclamando a su hija Criseida, que se lo ha llevado a Agamenón. Agamenón se ve obligado a devolverla porque ha habido una peste en el campamento del ejército griego. Pero a cambio, para recomponer la pérdida, Agamenón audazmente le quita a su esclava Briseida a Aquiles. Por eso Aquiles se enoja muchísimo, ¿ya? Y deja de luchar. Se da un gran malestar del Pélida. ¿Por qué le dicen Pélida a Aquiles? En homenaje a su padre llamado Peleo, ¿ya?
y se retira del campo de batalla junto a sus famosos guerreros llamados los mirmidones. En este último año de la guerra, a pesar de todo, ¿ya? Aquiles persiste en la actitud de no querer volver, ya que su amigo Patroclo, ¿no? Amigo ya de este semidios, le dice que regrese, que la moral del ejército griego ha caído y que él tiene que volver. Pero no quiere volver. Entonces le dice, préstame tu armadura, y vas a ver que en realidad yo lo estoy usando, lo voy a hacer para infundir valor al ejército griego que está desmoralizado. Pero obviamente Aquiles le advierte que no debe pelear con Héctor, el famoso príncipe de Troya o de Ilión. Pero en una de esas cruentas batallas, Patroclo termina enfrentándose a Héctor, y como es de esperar, Héctor mata a Patroclo. Aquiles, al enterarse de lo sucedido, no solo se enfurece más, ya estaba enojado por culpa de Agamenón, ahora se enfurece por la muerte de Patroclo, y entonces es que decide regresar a la guerra para acabar con el asesino de su amigo. Pese a los consejos de los reyes de Troya, o sea, Príamo, ¿se acuerdan? El papá, su hijo Héctor decide salir a enfrentar al desafiante Aquiles, ¿ya? Como es de esperar, Aquiles lo persigue alrededor de las murallas de Troya. Finalmente Héctor se detiene y decide hacerle frente a aquel hombre semidivino al que sabe que era imposible vencer. Héctor demuestra valor y heroísmo, ¿no? Frente a aquel Aquiles semidios al cual, como les vuelvo a repetir, jamás iba a poder vencer. Finalmente Aquiles lo mata. El cadáver de Héctor es arrastrado por él para mutilarlo, para humillarlo, ¿no? Con lo cual atentaba contra las normas heroicas. Pero aún así Aquiles no quería devolver el cuerpo. Y es así como Príamo, el rey de Troya, el anciano, se aparece de pronto en el campamento griego, no sé cómo, y suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver de su hijo. Aquiles inicialmente se niega, dice, no voy a devolverlo, dice, no, al que ha matado a Patroclo. Pero después de que Príamo insiste, Aquiles se conmueve y termina entregando el cuerpo del héroe, y la historia termina cuando se celebran los funerales de Patroclo y los funerales de Héctor, ¿ya? Y con esto la obra da por concluida. No se olviden, jóvenes, mirar este video, porque la siguiente clase haremos el análisis de la Ilíada. Nos vemos, chicos. Bye.